Shapa, Peina, Cuina, me imagino que mañana venían de programa entero, vete, vaya, se vaquera, vagina, jatoralo, hermano, fuera. Aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapuy, Peina, y Pita Sombra TV, y me invité allí mañana y ve que tu hermano se cubu, poco a punar grupe, o imagina a Evaña de Yaraña el grupo, a Peisa, oye, pues imagina más, hueca tu así, surisa, coña de corazón, mabe. Y hay que más, segunda de Corintios, Veriqueira, segunda de Corintios, Pejasibe, Cuaco, edición número 664 de Cajatorapelo, hermano, pero segunda de Corintios, Yañe Perú, Cojina, vean notague, o Coñande, Ginañe Porandu, y Cuera, Yeja y Pureñe, en Buremi, y Cuera, Peisa, co Papajao, Sacutu, Tapisa, Cuera, Jaumbo, Yandeña, en Burú, Vejina. Y ñemongueta cuera, ñeca cotuy por escuajamba, ñeponandujamba. Más 595-985-162-975, línea personal, ya ve pilla baitemo ingo maera va veajina. Ya con línea tigo, ahí vayan boa salón y tamejina. Ve que tu seguir ve hocho, algunos ve grupo ve otro ve que tu ya boa sacho ve años hape en privado he ingo yo. Vaigo shainu pastor serio va ñane con eina, ya japonande va ese espectacular. Bendiciones, bate con Irlande, abrazo rompe espalda ya en viaje, malo y también. Ya, ojo más, nada me. Ojo, maina, abrazo rompe espalda, barrete por ahí, entero vestiga por ahí. A Mejina, ya ande aquí un pastor Sergio. Veis, ya pongo ñande a ver música puro y por ahí, moñande ve, otro de puto, trasfondo. Bate, coyo, vaina. Ojo, WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Hypo Messenger, Bembo, que pilla para morir, ven, mierda. Sí, en YouTube, Caja Torá, Estudio Bíblico en Guaraní. Oye, que pues jugar de Facebook, de Aninu, y que pues jugar Gina. Está Ecuimba, Cuñá, oye, pues, o hombre, Catoja, ya pues sacar, ya tu Caja Torá. Yo topar algunos tapizando y vuelta vemos un buriguago ande. Tomasti, a ver Diego Torres, Tomasti guau, yo topar, en Mongueta así, y Facebook pilla y que hija tora y que amo y te haja YouTube agendue, digo hasta bien, toda, va yo con ya está mi Tomasti guau, Fran guau, frameño, San Comegua, San Comeño, Tomatigua, pero ya listo más, a ni que belleza tomatiteño ahí nadie, oiga tú ahí, tomateño yo, que va gente, oye, la pida, tomatigua, entonces, venía en dos bebé, guatamina muy beñeme, no, de punta a punta, o para bebé ya joputuma, entonces viene a pastor Sergio, de un valle de un de tipo un valle de nemombe uy ahora de valle arribeño a hopita be para buen muy be San Lorenzo yo comí su bebé la ella o poto guau inde pastor la por villa vea ni GPS ven allá topamos la a pico ella. Bueno, más 595-985-162-975 Bembo Google y también el mensajito mi ya no está paitego y no ya era paitego encuentra algunos ni al toque hoy ya roño mojo papita y mi mismo y algunos di oña adelanta y a ver algunos cuestión de Corintio vejina sí versículo 3 en la páginas y no está adulterado ese, pues ya no está adulterado, ese es su forma original, en todas las ediciones está así. Ahora la pena interpretación, pues es el problema, fíjala ese que estamos haciendo acá así. Pablo apóstol, ¿de quién? Más pico, la apóstol pico, dice enviado, eso Pablo, ñande Salvador, el Mesías, Renbiguay, más voluntario pibe, ñanderu voluntario pibe, por voluntad del Todopoderoso, apóstol, o sea, enviado del Mesías, Yahoshua Ha Mashiach hebreo.
Arameo vejo no está Yeshua. Reina Valera va a aparecer Jesucristo. Sí. Bueno, vemos allí entonces el llamado de Pablo, su confirmación nuevamente. Pablo ando a aceptar su vegetal. Probablemente porque él no, allí pregunta, habrá sido una lucha para el apóstol Pablo tener que decir que es un apóstol del Mesías, ya que muchos no le aceptaba el llamado. ¿Por qué sería esto? Porque en verdad que tenía el amparo y el poder del Espíritu y tenía contundencia en su enseñanza, pero la uniágola no entendese ya penguana la contundencia, la de sabiduría, la juego me ando la gente en cuenta, la no entendese ya penguana hay mandé hemos inquieta sube yuru pabe la Biblia no tragamos ahí de gua peja hemos allí acá el tema con Pablo es que, bueno, lastimosamente hay antecedentes allá para contra peor Aimi. Para los incrédulos y vea un motivo de más y cerebruto. Perseguía la congregación del Mesías. Los creyentes del Mesías, a los nazarenos, no a los cristianos. Bueno, ya me pillamos a ver. Siempre haya pie de ya culo y tal la mapa que tu estela hemos picante seda quinda donde en parte curije y cosa alguna vez ya mantener alguna cosita sí, la congregación de los nazarenos, del cual después convertido o perteneció pues, a ver. Entonces fue antecedentes el negocio a veces ya cometí error a los instantes de esa y ayer Ima el todopoderoso me perdonan vamos aún con la persona que fallaste ya te perdonó a los instantes yurúa tú no los instantes acá tú no el populiti el pueblo popular los instantes ni bombero no igual más valor los instantes pero los míos te perjudica los instantes a lo mitad informal lo mitad del pueblo la mayoría y agina pues algunos pues y en behuepe y pero al fin y al cabo ya allí cuapa allí vos populi a lo mejor golpean de hoy por usar en contra de Pablo y que no para aceptar porque él sí persiguió a la congregación del Mesías. Apoyo por en contra de México y la anda y se más que puede ser algún infiltrado, pero no. Es cierto, tenía contundencia su doctrina. Y Pedro ese, lastimosamente la no entendía la Pablo o predicaba. Hombo yereba ahí, entendeba ahí, hoy pocaba ahí, por ajá y lado, porque no le coy preparación. A ver, no está se bombardeado con que Pablo siempre dijo que el Mesías es el Dios todopoderoso hecho hombre. Upeando hija de cuera. Amo picola Pablo, mo picola presentar su cual la evidencia la yo putita en versículo 3. Va chico ya entendeta. Va esa pea entender, no, pego el Dios hombre bendeja, oye, el Dios todopoderoso que está en el cielo, al fin y al cabo. Ponen en la mente de Pablo y en la boca de Pablo cosas que él no dijo. Según algunos, Pablo penguana hoy tenía Dios carne, hombre, y voy a pegar a otro, ella la dio carne, que también era el mismo Dios que estaba en la carne, pero que estaba en el cielo. O sea, es complicado. Diga, tú yo explicas igual. No sé, aquí misterio y así, y entendemos. Igual, pues. Entonces, Guatamina Pablo va esa pería ya con contundencia habló, pero aún así, dejo con la esta con evidencia, con la verdad, con las pruebas, en herea. Pero la no entendemos, allá no entendemos, ahí intento. La un botella la ña puto, no. Ella con balín de acero y no pan, o echar martillo, no, ni do tirilla. Bueno. Timoteo, sí, allá yo lento, pero usted vengo ahí Timoteo, guri, en
Pero como son más sostener gorilas sí, primera de Corintios 1:1. Eso era sostener. Habemos Timoteo. Siempre hoy en día algún secretario, ¿no? Acá es había Timoteo, ¿no? Increíble allá uno ve 1 Corintios 1:1 de Pablo, apóstol de Cristo, que tuvo la decisión de Dios, llamó y es sostener nuestro hermano. A ver, el mismo Eñe Punulaya afirmando, claro, su apostolado, su llamado por el Mesías, por voluntad del Padre, pero en esta ocasión con Timoteo. Saludos, Pastor Timothy. Bueno, tocayo a Timoteo. Saludan a la congregación, a la asamblea. Hay otra versión. Reina Valera y con Baisha Ruga. A la iglesia. Vaya a explicar más, pues voy a explicar la diferencia entre asamblea y congregación. Iglesia viene a ser lo mismo, solo que ñandende ya por la división. Ñandende ya doctrinan, va ñandende ya cambiaron la cinta de la película, ya muy otra cosa. Famoso va. La película original ya cambia ya mucho de tinginas a ella. Ya mucho de otra cinta. Ay. Bueno. Claro, es la congregación, es del Todopoderoso. La asamblea. ¿Por qué? Porque todos son formados por personas, santos. La congregación de los santos. Algo parte Peago tiene que ver con vosotros sois templo de Elohim, templo de Dios. O sea, consagrado al Todopoderoso. En el cual en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro ser, se manifiesta la presencia del Padre a través de su Espíritu o su Shekhinah. A la congregación o a la asamblea, a los santos y catuey del Todopoderoso. También es del Mesías, pero para quien es Mapen Manápico el Mesías o ganar la alma. Mapen Manápico el Mesías o rescatar la alma. Y Supen Manapio o es para el Padre. Ahí está la respuesta. Siendo del Mesías, pertenece a todo lo mío es del Padre y todo lo que tiene el Padre es mío. Lo que pasa es que pues, siempre la Jesús es Jehová o Yahshua es Yahweh. El Padre permite que por medio del Hijo pueda consagrárseles sin el Mesías, sin el sacrificio del Mesías. También va a esta consagración, va a esta perdón, al haber perdón de pecado, que se llama justificación. Con eso viene la santificación o la consagración. Cuando la niña liñata, pues la llevaré perdón a ver ese guillermo de tumbo tuya, vemos la consagración. Pero todos pasamos a ser del Padre, inmediatamente pertenecemos al Padre. Anina la ñande feo, podemos hacer una vez ahí por decirlo. Anina la ñande yerobia ojo pita en la mano del Mesías. Ñandego ya traspasada, el Mesías no tiene puente. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces son versículos contundentes de que el Mesías es un mediador, que no es el Padre allá. Pero la no entendés, ella pregunté con aire y porque cómo gente para allí hoy. Entonces algunos opitan en el Mesías, no en el Mesías. Oímos del Todopoderoso, no, pues tenemos que pasar por él para llegar al Padre. Todo pasa por el Mesías, todo lo nuestro, todo nuestro deseo, todo nuestro anhelo. Ojasan al Mesías por upi. Añande ahí, el Mesías upi ya jamás la gracia o el trono de gracia o para estar en la presencia o para tener conexión con el Padre. ¿Qué hago la? Y ya tú, no voy a entender, Timoteo, y Pablo, 2:5. Es que el Mesías es el mediador entre el Todopoderoso y los hombres.
mediador tiene puentes a erupijin. Y a lo mitad, como siempre, no, pero a ella el añade ya era el todopoderoso, a ella el hijo, a entre lo haya papá, nene, no tenemos ahí. Así que ya tú y hoy vea. Ande gusto vema muchas veces la vende de gusto vema muchas veces para erupir la vende refutación. Bueno. Sí, latinoamericana, veo. Aparece los santos 6. ¿Será porque es Biblia católica? Bueno. Muy bueno aparece, ¿no? Pablo, hace cuando te voy a explicar, sí se trata del Todopoderoso. O sea, una persona que fue rescatado por el Mesías, acepta al Mesías, o cree en el Mesías, o ni arrepentí pecado, reconoce que violó los mandamientos y por el sacrificio del Mesías pide perdón y ama, adora al Padre. Bueno, obviamente, y vive en santidad obedeciendo los mandamientos y sé vivir en santidad. Los mandamientos, no los 613, sino un buen grupo de 613 apuitewi o iti está mandamiento y en ella cumplía. Jaupea y en ella cumplía, ya no de santo, anaña cumplí, y upea ya ama de la santidad, salimos de la santidad. Te dice no robar y vos robás. Yo te pregunto, ¿seguís siendo santo? No. No mentir, y anden de yapu. ¿Seguís siendo santo? No. Entonces, igual si en la versión de vos tenés santos, o tenés asamblea o iglesia, viene a ser lo mismo. Sí, Reina Valera, Uruguayra, no peruina. Excelente. Pablo, apóstol, no tiene nada. A la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en todas las calles. Y no es solamente la iglesia latinoamericana. Ya esa misma, esa Vimbe. Sí, usa también la palabra santo. Shaul, enviado del Mashiach Yahoshua por voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo a la congregación de Yahweh que está en Corintio, juntamente con todos los santos ahí, que están en toda calle. ¿Quiénes son esos santos entonces? Allá aclaramos. La congregación que está en obediencia, amando, adorando al Padre, creyendo en el Mesías, ¿sí? El que cree en el sacrificio del Mesías, guardando los mandamientos. Vea justamente Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿De dónde llegué este santo? Porque fuiste redimido, redimido y lavado por la sangre del Mesías y rescatado por el Mesías. Quiere decir que en de reconocer que en de es pecado, es violar la ley. Pecado es violación de la ley, 1 Juan 3:4. Pero con angan de rescatar, condenación, güey, ande moico anga reguatajama hacia la vida eterna. Pero en santidad, va a decir, en obediencia, cumpliendo esos mandamientos que está ahí establecido para nosotros, los gentiles injertados en el rey. Pero en un lado, en Apocalipsis 14:12. Bueno, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los que creen en quién y que guardan los mandamientos de sencillo y tenido, ¿verdad? Creer en el Mesías, confiar en el Mesías, pero también guardando los mandamientos del Padre. No puede ser, volvemos a cambiar. 14:12. No puede ser, 12:14 o 14:12. Ok, queda con edición de amanecer. Va, esa por ahí. Apocalipsis 14:12. Mira, 14:12. Este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Mesías, de Jesús. Mami, está también así mismo. 14:12, latinoamericana, ¿ve? Así que en todas las ediciones está correcto eso. O sea, anda cuál se mueve para la ONU, y está la santo, la iglesia del Mesías, la iglesia de Dios, la iglesia de que pega que amó del Todopoderoso, pero aníquete mandamiento porque upea y bajo maldición, bajo maldición están los desobedientes y bajo bendición están los que obedecen los mandamientos.
establecido, vigente hasta nuestro día. Ah, clara, llego. Porque pego, háganlo y todo, ya pone Zambi. Versículo mal interpretado, mal traducido, allá, ese. Bueno, eh, claro, recibir el favor y la paz del Todopoderoso, nuestro Padre, y ¿de quién? Del Mesías, que es nuestro amo. ¿En qué sentido es nuestro amo? Que es hijo del Todopoderoso y es nuestro rey. Y ande ya estamos sublevados a él. Por coño de autoridad. Por eso. Pago leye tu acá el que pregunta si el término señor. Siempre vaya con la pregunta. Si, ¿por qué el Mesías también tiene el mismo cargo que el Todopoderoso, sino el Todopoderoso? Al Mesías se le llama, es un título. Título. Y es a mí, ese pico ahí, bebé. Sí, ahí dice Señor y ahí Reina Valera. El Señor y ahí latinoamericana. Es un título, no es el nombre. Y es un título, claro, es un título de autoridad. De alguien que tiene gobierno, de alguien que tiene peso, tiene gobierno, que es superior. Vean, dice la señora en el Curios, vio, griego. Eso no quiere decir que sí o sí tiene que ser el todopoderoso, pero también se le puede aplicar el todopoderoso ese en griego, allá, porque él también es autoridad. Mesíaco tiene su cargo, algo es rey de reyes. Y otra vez, o comanda paite y la mi Buruí se acuerda de Ariguare. Por eso que dice, vaya tío y ahí señor de señores. A lo italianos entendé va el todopoderoso. No, él tiene autoridad sobre todo lo que tiene gobierno, sobre toda autoridad humana. Pero en honor le coge autoridad por el Padre porque él es el Hijo. 15, 23 al 28 ya leemos primera de Corintios. Ya estudiamos, güey, ella. Pero mandó a ver. Los estados ellos pagan. El hijo no se sujetó al padre. El padre le sujetó todas las cosas, pero el padre no se sujetó a él. A pues ya eres como bendito sea el Elohim, padre del Mesías, que es nuestro amo. Segunda de Corintios 1:3. Esa es y a ver, Reina Valera. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Ahí está. Bendito sea el Dios, o sea, el Elohim, el amo, el creador. Pues si te dice que el Mesías tenía un Dios, un Elohim, pues de que ahora cola y creador, jalaja, el todopoderoso también echa ahora cota el creador. Ya pagnaloita. Pero a veces allí para lo que no quiere entender, porque no es lo suficiente. Vamos a allí tan de otros ahí. Ahí dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Él es Señor, o sea, tiene autoridad, tiene gobierno, tiene dominio, tiene el reinado, tiene un Padre y tiene un Todopoderoso, tiene su Creador a quien Él adora. Si Él tiene un Dios, es porque Él le adora a ese Dios. O adorar a Elohim. Pemburuizaguazú y Creador. Dicen de el Creador. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Ve camino, y Hebreos, carta a los hebreos y contundente te. Bueno, sí, le dijo a María Magdalena, le dijo 19, joder, ese hermano cuera, veja, pene hermano, mi Dios, que es vuestro Dios, hey. Hasta agenda, ve. Sellar a vender ya. Si él dice que tiene un Dios, quiere decir que tiene un creador. Él fue creado por el Padre. Así que
Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. O sea, vean, examina mi versículo. Bueno, eh, la mañana de aveina. Y no se puede, pues, hermano, no se puede pues sacar. Ya en donde cuaco primera de Corintios, ¿verdad? Bueno, aunque vos no estás diciendo que es tu teoría, o sea, algunos dicen que japón seco que es moículi, vos no entendés cómo, no entendemos ahí vengo y ni pea cosa con entender yinte de cogutas, o sea, y tan de Pablo se refiere al Mesías como Dios hombre y tan. Pues, y claro, en de Iris fue a Pablo. Pablo y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que acaso yo me estoy refiriendo al Mesías como el Dios hecho carne, hecho hombre. No, hombre, no. Él no dice eso. Ñandego ya contundente te ima, pero para ellos pues no hay queña acá, güey. La no entendéis, nos presenta para más todos los estudios, todos los versículos, todos los ella puede ser hermano. De que tuvimos. Y con aire y tal, eh, bueno, ya jamás y que más concilio de cuestiones era de Trinidad, vino del concilio de no existe la palabra Trinidad. Biblia Veneto Paiva. Pablo Mombe Utandeina. Concepto la ya adecuada. Porque habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu. Entonces, ¿qué se hizo de eso? Se creó el término Trinidad. Pero la Biblia en ninguna parte en el topamos hay que Dios es tres en los versículos originales. Inclusive algunos quisieron adulterar hoy allí. Pues hoy. Es otro tema. Donde quisieron adulterar que el Padre es tres personas. La petopavemos en alguna edición. Pero estaba adulterado. Y cuando va el versículo, vaya. Primera Juan 5 7 8. Ese ya está, se sacó. Y hay todo un estudio de eso. Se le pilló al toque. Va el manuscrito más antiguo de Oreco y jala mi pa jugar Oreco. Va eso está. El mismo ahí la Mateo 28 19 y es falsificado. Bueno. Concilio, aunque está en de 325. Voy a decir la jera, güey. Nicea. Este tema que hay por Uruguay, ojo, y la aunque a veces botaron mi documento o invitese. Ahí fue que nació este de un Dios que se hace carne y es tres. Pepe la cola viril. Paupe idea, paupe doctrina dogmática que figura en los documentos dogmáticos, vaya, documentos conciliares católicos. Upeango la orovia la mayoría del cristianismo. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Es muy Pepe, en Google, entrar y poner Concilio de Nicea, año 325, ¿qué se trató? A Pepe es paitende, Pepe es falta. Si no me cree a mí, ahí están los documentos. Hubo otro, Pepe Oñepinú, en el 325 Oñepinú, y yo ya por la idea. Pues eso cuando nació, esta doctrina trinitaria cuando fue producto de 1 o 2 meses, pero años, oye, reuní, y la ya pujan con. Imagínate en la 325 después del Mesías, man. Más o menos 300, eso a mí, más o menos 295 años después de la muerte del Mesías, o sea, pega con doctrina. Oye, oficializada, Gina. Ya la diferencia, oye, de año. Que venden con ya de Palma. Antes de eso no existía eso. Y claro, porque si vos lees la Biblia, ñandén de mango la Biblia ya muy bajo de peñande ya lo viajáis. La Biblia cuando habla de un todopoderoso hecho carne dividido en tres. No, esa doctrina no existe. Ñandé ya no es el hombre sacó. Pago la explicar, ve mi nave. ¿Qué? Concilio de Nicea al año 325. Después del Mesías, obviamente. Pregunta acá si esos concilios. No. Una vez ella ha hecho CBTI que el obispo de Bayatiuba, antes del Mesías, Guaremo, va a ser pico obispo cristiano ahorita antes del Mesías.
Ve, el que discutía que comida con Jehová. Se va a enviar documento. Tenía obispo en el año 178. Eleuterio Mayor Agua. O prohibía abuela a los seguidores del Mesías del cristianismo a nivel más pepenal a Levítico capítulo 11 ya usama ya Hugo Ángel. ¿Va? Y salió alguien y me dijo, no, ese fue un documento posiblemente del 178, 175 al 178 antes, antes del Mesías. Ay, 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 no sé. Qué bárbaro lo está. A ni que na vea veces se ve ahí. Ni sea 325 después del Mesías. Candela documento. Bueno, acá se mandó a hacer otro. Ahí no empezó. Había otro concilio. Ahí votaba PGK con avaleta me documento. Una petopa y no se avisa. Concilio de Calcedonia. Upeango las año 450, 451. 451 es. Nos emina la cuenta. Casi 150 años después, vio. Del 325. Esa vaina. Jau pepe yuma oñe consustanciado o la doctrina. Pepe o monbarete ve más y ve. Además de esto no fue la doctrina trinitaria. No fue un ejercicio de un mes, ni 2 meses, ni de 3 años. Años, oñe va pues. Recuerda el proceso, la evolución, la y cálculo, y se reunían. Obviamente eran obispos cristianos. Que ellos deducían eso. La Biblia, bueno, ahí va. Y están los documentos. Ellos deducían, y bueno, pea pecha, pea ya entender, estás peando obedecer ya. Pea te hereje, estás pea ya perseguir. Bueno, para ver Yeshua. Concilio de Calcedonia me muy son del 451. Después, todo es después del Mesías, obviamente. Ahí hemos dicho, ¿qué se trató en ese concilio? ¿Qué se trató en el concilio de Calcedonia? Hemos dicho, de 451. Primero hemos dicho, ¿qué se trató en el concilio de Nicea del año 325? El código tiran de la documento batina, incha para vender seleccionada. Bueno, en Ingatube. Pues muy. ¿Qué se trató en el concilio de Calcedonia del año 451? Batina, incha tiran de la documento Pepe hereta inda. El pastor Emilio la gente ya. No, ahí vas a ver al desnudo que esa es una doctrina humana, ¿sí? Pepe ya Calcedonia. De ahí sale el famoso Mesías 100% hombre y 100% Dios, todopoderoso, declarado como segunda persona de la Trinidad. Pepe Conce, de Calcedonia. Esa, no de la Biblia, sino de ideas, de filosofía, de reuniones, de doctrina de hombre salió eso. Algunos defenden un pedazo, con versículo mal interpretado, obviamente, de la Biblia. Bueno, peango era una credo de Calcedonia, oye, eso ahí. Estango el credo Niceo Constantinopolitano. Concilio de Nicea, pues, crea oración. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue ganado Joreíes. Bueno, ahí nació esa oración. Y ahí está la oración original ahí. Y credo, en el escuela definía quién es el Mesías en ese credo. Pero luego tenés el concilio de Calcedonia, 451, APB. El Mesías o 100% hombres a 100% Dios. Las dos cosas hay. Peañan de la ñan de fe, peañan de la yarobia, peañan de la ñan de deducción, peañan muita como documento. Peañan la ñan de creo. Apea contradecía, está contra la iglesia, volar cuello, volar cabeza. Credo de Calcedonia. Bueno, y en el concilio de Nicea se acordó que el Espíritu Santo, por ejemplo, era de la misma sustancia con el Padre. O si no, que se llena para investigar. El Espíritu Santo es la misma sustancia, el mismo Dios, ¿sí? La misma sustancia con el Padre y Dios, la misma sustancia que el Hijo, es Hijo.
Año por oye perfilar la doctrina trinitaria. Pues está huecha, güey. A Pepe segundo concilio, oye, seguí. Ahí en el segundo concilio de Nicea también surgió algo muy importante que era la veneración de los santos. Ídolo cueran y mataindí. Eso no está en la Biblia. ¿Ven? Todo salía del credo de ellos, de la idea, de la doctrina de ellos, de la definición de los obispos y sacerdotes católicos, no de la escritura. Apellere como concilio de Constantinopla, pago 381 beguri. Y ahí un mía documentazo, fue hermano querido, la epologia sucede a ni pelleti la semba entre con esa interpretación. Yo no estoy interpretando, yo le estoy dando a entender lo que dice el documento de los católicos. Ahora, si entramos en la escritura bíblica, ahí sí ya es cuestión de interpretación. Por ejemplo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Vea, cómo contenido interpretar, vea. Vea, ya interpreta, vea, ya interpreta. No, yo estoy leyendo, ya se interpreta a sí mismo. Y para irte muy bien, pues. Versículo 3, primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Allí poco, primera de Corintios. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach, Padre de misericordia y Elohim de todo consuelo. Pero esto yo estoy interpretando. Najani, allá, no hay cotenebio. A esto no necesita interpretación. Bueno. ¿Qué se hizo de estos versículos en los concilios? Ahí se reinterpretó mucho otra cosa. A la PBPGK, BM, la documento, angeteame, PM, la lista, PJP, revisar, analizar. Japelleta la pina. Entonces, la robia de cuentas ahí la Biblia, y si no la mi católico, y acuerdo la doctrina católica. Upeare con la país, todos los ahí. Esta ahí te iba lo debatimos en día. Ustedes que son hijos de la iglesia católica y mi cristiano fuera, imposible. ¿Por qué? Porque la doctrina de la iglesia católica es otra picón de la madre de esa doctrina de discutir. Actuamos donde anda. Bueno. Oíme, güey, ya, a ver. Que yo topa allí, era muy con Evo. La coño de programa era Gina Beca. Aturalo, hermano, que era. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.